Este documento es continuación del que publicamos anteriormente, donde se daban en voz baja y para el alumnado una serie de consejos en idioma sencillo para iniciarse en los cálculos, que ahora continuamos con situaciones análogas pero algo más complicadas. El departamento quiere ir ampliando las situaciones a las que hemos venido haciendo referencia. Recuerden que el caso ejemplarizado era muy sencillo, el último que hemos visto. Era muy sencillo porque se trataba de agua que estaba contenida en un botellín y en donde se daba la circunstancia muy especial en la que el gramo y el mililitro coincidían por las razones que ya hemos expuesto. Esto no va a ocurrir en las demás sustancias químicas, que dividiremos en dos tipos, unas sólidas y otras líquidas. Y vamos a empezar con el planteamiento relativo a compuestos químicos sólidos y lo haremos refiriéndonos en primer lugar a una sustancia como es la que está contenida en este bote, frasco, recipiente, que es una sustancia sólida en forma de lentejas y que es hidróxido de potasio. Si leemos la etiqueta nos indicará que se trata de hidróxido de potasio, nos da la fórmula y nos da también la masa molecular. Nosotros, si vamos al sistema periódico y sumamos las masas atómicas del potasio, del oxígeno y del hidrógeno, nos encontraremos que también nos dice que es una sustancia que es del 85%. ¿Qué quiere decir esto? Que es hidróxido de potasio, no tiene otras cosas, pero que solo el 85% de cada 100 gramos, o sea, el 85 de cada 100 gramos, son hidróxido de potasio, el resto son sustancias inertes, vamos a decir así. Lo cual quiere decir que si nosotros hemos pesado una cierta cantidad de esta sustancia, aquí tienen las pesas que necesitamos colocar en uno de los lados del platillo para equilibrar esta cantidad, esta masa de hidróxido de potasio, las pesas que nosotros colocamos, supusimos en este caso concreto que son 12.460 gramos, lo cual quiere decir que aquí hay 12.460 gramos del material que hay aquí dentro, pero solo una parte, solo el 85% es de hidróxido de potasio. Por lo tanto, hay una forma muy fácil de calcular la cantidad de hidróxido de potasio que realmente tenemos, que es la de multiplicar 0,85 por la masa en gramos que habíamos colocado en el platillo de la balanza. De tal suerte que esos son los gramos de hidróxido de potasio, solo hidróxido de potasio, que realmente tenemos cuando habíamos pesado 12.460. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros queremos saber cuántos moles hay de hidróxido de potasio, dividiendo este número por 56,11, obtenemos el número de moles. Este número y no otro. Si alguien nos pregunta cuántos moles hay, pues nada, hacemos como hemos hecho hasta ahora. Un mol tiene que, ¿cuántas moléculas hay en un mol? En esos moles, en un mol hay 6,02 por 10⁻23, en 0,189 moles, pues hay X moléculas, y X nos sale, pues estos. Me pueden preguntar, ¿cuánto sería el volumen que ocuparía ese hidróxido de potasio si estuviese en condiciones normales a 0 grados? Bueno, si yo tengo capacidad de imaginármelo, pues, porque claro, es mucha la imaginación que se necesita para eso, pero bueno, cojo el lápiz y el papel y calculo, ¿no? Un mol ocupa 22,4 litros, pues 0,189 moles ocupa X litros. Si es un mol ocupa 22,7 litros, si me lo están refiriendo a 10⁻5 pascales, y listo. ¿Qué ocurriría si la sustancia sólida fuera otra? Pues miren, vamos a suponer que se trata de la misma cantidad de sustancia, pero que en lugar de ser de hidróxido potásico es de hidróxido de sodio. Imagínense, hemos colocado aquí una cierta cantidad de hidróxido de sodio, que también tiene la
estructura física de lentejas habitualmente, y en el platillo de la derecha hemos colocado pues un cierto número de gramos, que para ejemplarizar pues vamos a poner los mismos. Supongamos que son los mismos gramos, pero que la sustancia es otra, es hidróxido de sodio. Pues bien, si fuese hidróxido de sodio, el frasco nos diría que es hidróxido de sodio del 70% y que tiene una masa molecular de 40. Pues, ¿cuántos moles son? El número de gramos partido por la masa molecular. Pero fíjense, como son del 70%, ese número de moles no es el que realmente es. Hay que multiplicar por 0,70. Si se fijan, aquí hemos dado un cambio a los cálculos, para que vean que es lo mismo. En el ejemplo anterior hemos multiplicado por 0,85 el número de gramos, ¿no? Y aquí hemos multiplicado por 0,70. Es igual hacerlo en un momento que en otro. Allí hemos calculado el 85% del número de gramos y aquí calculamos el 70% del número de moles. Da lo mismo, ¿eh? Pueden hacerlo en un momento o en otro. Pero es evidente que no se puede olvidar que la riqueza, podríamos decir así, del producto químico empleado no es del 100%. Como antes queremos hacer las cuentas de cuántas moléculas tiene en esos 0,312 moles. Bueno, pues las calculamos. Por cierto, son 0,312 moles, mientras que antes era otra cantidad. Porque claro, aun siendo el mismo número de gramos, como la masa molecular es diferente, pues el número de moles tiene que ser diferente. Nos podemos hacer igual que antes la pregunta retórica. Me imagino el hidróxido de sodio en estado gaseoso a 0 grados sin atmósfera. Pues sí, me lo puedo imaginar, pero es lo cierto que no es una cuestión fácil de imaginar, ¿eh? O sea que si alguien me dice calcule, yo calculo lápiz y papel y calculo, pero no es lo que habría que hacer. Hasta ahora los casos considerados eran siempre de sustancias sólidas cuya masa se determinaba por medio de una balanza. Los ejemplos anteriores así lo evidencian. La única diferencia que había entre los dos casos considerados era que el grado de pureza de cada una de las sustancias era en un caso del 70%, en el otro caso pues del 85%. ¿De acuerdo? Pero hay también sustancias que son líquidas. Muchas de ellas, muchos compuestos químicos son líquidos. Y todas las sustancias líquidas hay que medirlas mediante una bureta, que es este largo tubo con una llave en su extremo. No podemos decir que la mayoría de las sustancias son líquidas, pero todos los ácidos con los que nos encontremos en el laboratorio van a aparecer bajo la forma de un líquido, y cuando tengamos que hacer cálculos tendremos que medir su volumen, lo cual quiere decir que en las sustancias líquidas vamos a necesitar conocer otra propiedad de ellas, que es su densidad, que es la relación entre la masa y el volumen, o un coeficiente que nos permite pasar masas a volúmenes o volúmenes a masas. Por eso todas las sustancias líquidas aparecen con una etiqueta en donde también se lee su densidad, ¿vale? Aquí lo dice, densidad 1,84 gramos por mililitro, es decir, es la masa correspondiente a 1 centímetro cúbico o 1 mililitro. Como en el caso anterior de las sustancias sólidas, también la etiqueta me indica su grado de pureza, en el sentido de que el producto no va a ser del 100%. Dije grado de pureza y quizá no sea una expresión nada correcta. Bien, sepamos entonces que en el caso de los líquidos va a aparecer como información en la etiqueta la densidad. Esa densidad me permite a mí conocer cuánto es la masa de un litro, por ejemplo. Por eso aquí en nuestra pizarra hemos hecho una sencilla operación que nos permite calcular la masa de 1 kilogramo de este ácido sulfúrico
que está aquí en este frasco. La masa, naturalmente, consecuencia de multiplicar 1,84 por 1000, pues son 1840 gramos. Casi 2 kilos, al lado de un litro de agua que pesaría 1 kilo. Bien, si como me dice la etiqueta es del 96%, igual que antes, exactamente igual que antes, al multiplicar este número de gramos por el 96% y luego dividirlo por la masa molecular, obtengo el número de moles que hay en un litro. O sea que, de una manera muy sencilla, parecido a cómo hemos venido haciendo hasta ahora, con la única diferencia de que hemos tenido que trasladar el volumen a masa, hemos tenido que calcular el número de gramos que corresponden a cada litro. Con un sencillo cálculo como el que acabamos de hacer aquí, podemos determinar el número de moles que hay en un litro, que más adelante será un dato muy importante para las disoluciones, pero de momento ya sabemos cómo se calcula la concentración de esta disolución. Por ejemplo, el ácido anhídrico, en este caso es del 60%, y su densidad es de 1,38 gramos por mililitro. Aquí dice por mililitro, ¿vale? O por centímetro cúbico. Viene aquí indicado 1,38. Muchas veces esta densidad viene expresada con respecto de la de agua. Es una densidad relativa a la del agua y por eso no tiene unidades. Pero lo que debemos de saber es que es la masa correspondiente al centímetro cúbico. Igual que en el caso anterior, 1000 mililitros pesan por lo tanto 1380 gramos. Como es del 60% en este caso, pues el número de gramos de ácido puro que están contenidos en cada litro se obtiene simplemente multiplicando 1380 por 0,6. Eso quiere decir que en un mol hay 13,14 moles. ¿Qué ventaja tiene el conocer estos datos en el caso de los líquidos? Pues que me permiten a mí, midiendo un determinado volumen, saber qué cantidad de moles de esa sustancia yo tengo en ese determinado volumen que acabo de medir. Traemos aquí un ejemplo que aparece en uno de los libros que hemos puesto en la web, en donde se nos pregunta la molaridad de la disolución y la masa en gramos de ácido que hay en 100 mililitros de disolución. Pues es lo mismo que antes, claro. En 1000 mililitros, ¿vale? Hay, como este caso es de 1400 gramos por mililitro, la densidad, fíjese aquí, ya la dice en unidades de masa partido por unidades de volumen, mientras que en la etiqueta no decía esto. Bien, pues la masa correspondiente a un litro es de 1400 gramos, igual que antes. Como es del 50,5%, pues ese litro solo tiene 707,0 gramos de ácido sulfúrico puro. Como la masa es 98,08, dividimos los 707 entre 98,08 y tenemos el número de moles que hay en un litro, que se expresa así. Cuando escribimos 7,21 y una M mayúscula, quiere decir que es el número de moles que hay en un litro. Como el problema quería además preguntarnos cuántos gramos son el contenido de ese ácido en 100 mililitros, pues bueno, lo ha calculado. Para terminar este apartado del cálculo, traemos aquí otro ácido sulfúrico y proponemos el extraer de este frasco una cierta cantidad de ácido sulfúrico para que sean 2,16 moles. Pues está claro, ¿no?, el razonamiento. Si nosotros sabemos cuántos moles hay en un litro, también sabemos cuántos moles hay en un mililitro. Bueno, pues claro, la milésima parte, claro. Y entonces puedo calcular sencillamente si necesito 2,16 moles, cuántos mililitros de ese ácido tengo que sacar del frasco.
Aquí terminamos con estos ejemplos muy sencillos, una serie de cálculos que el alumno debe de completar con los ejemplos resueltos que vienen en nuestro libro de texto, de tal suerte que debe de saber realizar además algunos otros ejemplos, como son los de la composición centesimal, los de la fórmula empírica, bueno, y todos los que vienen resueltos en el texto.